noches a todos los participantes y los ponentes del día de hoy. Esta noche el CIR, Centro de Ilustración Republicana, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises y CPLP, en colaboración con República Liberal, CITEL, AIER de Venezuela y Perú, Students for Liberty de Honduras, presentan el homenaje mensual a la libertad, en el que mediante un evento hacemos una conmemoración al liberal del mes. Esta noche rendimos homenaje a Gottfried Haberlas, nacido el 20 de julio de 1900 en Austria, quien fue un economista que entró en contacto con la Escuela Austríaca de Economía mediante que cursaba su carrera en la Universidad de Viena. Tuvo como profesor y asesor de tesis a Ludwig von Mises. Entre sus principales libros tenemos Prosperidad y Depresión, Inflación, Causas y Curas. El evento de hoy tiene como tema principal las revoluciones de Estados Unidos y Francia, sus semejanzas y diferencias. Para la exposición del tema contamos con dos grandes personalidades como son Eduardo Martí y Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es diplomado en docencia universitaria por la Universidad Central del Valle del Cauca, tiene una especialización en Economía Analítica del Bienestar y Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla y la Pontificia Universidad Javeriana, es doctor y magíster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, economista de la Universidad del Valle, Cali, está cursando un doctorado en Filosofía y Derecho por la Universidad de Almería. Tiene experiencia docente en pre- y posgrado en diferentes universidades, entre las que se encuentran la Universidad Externado de Colombia, Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Colombia, donde también ha tenido experiencia como gestor académico e investigador. Ha publicado diferentes libros, entre ellos tenemos El pánico económico y su tratamiento en la legislación colombiana, Conceptos macroeconómicos básicos para no economistas y Eficacia del derecho y el conflicto económico en el sistema de salud. Eduardo Martí, quien es fundador y director general del Junior Achievement de Argentina, fundador y asesor del Junior Achievement en España y organizador e impulsor del Junior Achievement en Paraguay, Chile, Brasil y Colombia. Además, es presidente de la Fundación Educación para el Futuro, NFTE, cuenta con BA en Economía de Grove City College, Pensilvania, y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, aparte de economista. Cada ponente expondrá por 30 minutos máximo, seguido de una ronda de preguntas de 20 minutos. Yo les avisaré por interno cuando les quede 5 minutos antes de su exposición. Sin más que decir, le cedo la palabra a Alejandro para que nos dé inicio a su exposición. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenas noches para ti, Wildor, para el profesor Eduardo, para todos los que nos acompañan. Pues quiero empezar nuevamente indicando pues, que es un honor compartir espacio con el profesor Eduardo, de una persona a la que estoy seguro vamos a aprender muchísimo. Bueno, sin más, voy a proponerles un par de ideas que son algunas hipótesis que me he propuesto alrededor de las reflexiones sobre la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Aunque no soy historiador, de profesión soy economista, quisiera proponerles a ustedes algunas hipótesis, más que todo, para que reflexionemos sobre ellas. Básicamente, puede ser una hipótesis un poco reduccionista, sería que la Revolución Francesa y la Revolución Americana pues, son ambas hijas de la modernidad. Esto es un lugar común, lo conocemos todos, pero son hijas de una modernidad asumida desde dos vertientes que persisten hasta hoy. La Revolución Francesa se basa fundamentalmente en una propuesta de corte racionalista, en la que, con base en la propuesta de que el mundo puede ser diseñado con base en la razón con mayúscula, como dirían algunos filósofos, es decir, que mediante un diseño exprofeso de algún sabio legislador o de un gran conocedor muy cercano al mundo de las ideas, una propuesta muy platónica, se podría llegar a plantear una sociedad desde cero. Por el contrario, la Revolución Americana es una revolución que está fundamentada sobre todo en una propuesta filosóficamente empirista. Es decir, en la Revolución Francesa nosotros partimos básicamente de Voltaire y Montesquieu. O sea, básicamente partimos de allí, pero lo curioso es que luego llegamos a Rousseau. Dicho de otra manera, la Revolución Francesa intenta ser la revolución de los derechos del hombre, la base de los derechos humanos, pero termina cargándose todo esto. Termina cargándose toda la propuesta que inicialmente
planteada sobre el respeto a la diversidad, el respeto a, digamos, la base de la tolerancia, que quería proponer tanto Montesquieu como Voltaire, cada uno a su manera, por supuesto, y llegamos fundamentalmente a Rousseau y Robespierre. Es decir, a eliminar al individuo como entidad políticamente relevante, a proponer un concepto totalizante tal como era el concepto de nación y a barrer con todo lo que fuese distinto o amenazante, entre comillas, de la revolución. Todo esto con base en la idea de que existe el concepto de nación como idea totalizante y el concepto del intérprete de la, digamos, de la voluntad de la nación, tal como llegó a decir Robespierre, que él era el intérprete de la voluntad del pueblo, digamos, de la voluntad de la nación. Por otro lado tenemos a la Revolución Americana, que es una revolución de inspiración fundamentalmente empirista, que básicamente podríamos decir está basada en las ideas de Locke, de Hume y de Adam Smith. Pues hay una curiosa coincidencia, y es que Smith publica la obra en 1776, un año antes, digamos, casi que en las postrimerías de la Revolución Americana. Es como si las obras de estos autores hubieran logrado coronar de alguna manera el proceso o la inspiración del proceso de Revolución Americana. Y quisiera aquí proponer un matiz muy, muy importante entre ambas. Y es que la Revolución Francesa es una revolución en el sentido filosófico del término. Es decir, proponía, bueno, revolución tiene un sentido que para mí es muy gráfico y puede ayudar a comprender muy, muy bien esto. Revolución se le llama al cambio del eje de la Tierra. Es decir, que se transforma el modo como la Tierra gira, a cambiar la revolución, a cambiar el punto de miras sobre el mundo. Es decir, aspiraban a transformar todas las costumbres, formas, sociedades, o sea, llegaron al punto de cambiarle el nombre a los días, a los meses, a decir que la revolución era el año cero, o sea, a transformar absolutamente todo y a pensarse la sociedad desde cero. Por el contrario, la revolución norteamericana no es una revolución en el sentido de lo que acabo de explicar, fue más bien una ruptura o una insurrección contra un orden que en determinado momento se tornó injusto, pero que tradicionalmente no lo había sido. Es decir, en algún sentido las llamadas colonias americanas no eran tan colonias como lo fuimos las colonias latinoamericanas, por contrastarlo de alguna manera. Eran más bien tratadas como una parte del imperio y cuando fueron tratadas como colonias se generó la insurrección. Por tanto, no hubo una ruptura formal frente a usos, costumbres, estructuras políticas, jurídicas y demás, sino que lo que hubo fue, de alguna manera, una renovación en la estructura política y social. Esto en el marco, puede entenderse muy bien, en el marco de la historia inglesa. O sea, para los ingleses es normal, por llamarlo de alguna manera, que se hiciera una revolución de este tipo cada cierto tiempo. Tenemos muchos antecedentes, desde la Carta Magna de 1215, pasando por la Revolución Gloriosa, llegando hasta las mismas revoluciones que inspiraron a Thomas Hobbes, la lucha entre parlamentarios y realistas. Digamos, esto es normal dentro del esquema inglés y fundamentalmente la premisa de limitar el poder desde una premisa absolutamente racionalista, y es que ninguna persona puede acceder al conocimiento absoluto sobre el mundo. Y como no puede acceder al conocimiento absoluto sobre el mundo, no puede el legislador plantearse la necesidad, el deber o el deseo de imponer a los demás las formas de relación sobre el mundo. En mi tesis doctoral yo hablaba de la información secuestrada. La información secuestrada es cuando se pretende sustituir todas las relaciones sociales de una estructura social, valga la repetición, de relaciones espontáneas por relaciones coactivas. Esto estuvo presente en la Revolución Francesa. Mediante la fuerza se pretendió transformar
prácticamente todas las relaciones sociales habidas. No se logró conseguir, pero digamos, el espíritu de Robespierre y el espíritu de Rousseau estaba allí presente, dejando de lado, por supuesto, a Voltaire y a Montesquieu, mientras que los Estados Unidos apelan más que a la sabiduría del legislador, van a aspirar a la sabiduría del hombre común, del hombre promedio. Esa búsqueda de la felicidad de la que se hace mención tanto en la Revolución Americana no es más que un ejercicio empirista, en el sentido en que desde abajo hacia arriba se genera no solamente el conocimiento, sino también la riqueza. O sea, la propuesta de la libertad como principio, como fin en sí mismo, para todos los ámbitos, para el ámbito cognitivo, para el ámbito social, para el ámbito político, y desde allí se enmarcan dos tradiciones que han sido muy importantes para toda América Latina. Decía un historiador colombiano que se llama Salomón Kalmanovich, que en Colombia la revolución la ganaron los buenos, pero gobernaron los malos. O sea, algo así como que, y muy oportuno para el 20 de julio, que estamos celebrando la fiesta nacional de la independencia en Colombia, digamos del grito de independencia, tiene mucho que ver esto, porque nosotros tenemos una insurrección en contra de la corona española, pero de alguna manera seguimos manteniendo los usos, costumbres y la mirada borbónica y la mirada francesa, que se desprende en buena parte de la Revolución Francesa, no la revolución de Voltaire y Montesquieu, sino la revolución fundamentalmente de Rousseau y en alguna medida de Robespierre. Eso explica en buena medida el caudillismo latinoamericano del cual hemos sufrido y seguimos sufriendo, que como dice el profesor Eduardo en varias de sus conferencias, estamos gobernando bajo las ideas equivocadas. El espíritu de Robespierre se hace presente en las revoluciones americanas y se sigue haciendo presente en la forma como se gobierna en América Latina. De tal forma que básicamente mi propuesta, digamos, el análisis que les quiero proponer es desde allí. Obviamente es un análisis por mucho, digamos, extremista, pero puede ser una hipótesis atrayente en cuanto a pensar la Revolución Francesa desde el racionalismo, desde un racionalismo de tipo platónico, de tipo cartesiano, si se quiere, que está estrechamente relacionado, y llevarlo casi que hasta las postrimerías de una especie de socialismo utópico, de plantearse el ordenamiento de la sociedad desde arriba hacia abajo, versus otra propuesta distinta, que no supone una ruptura, sino que supone más bien la continuidad con la amplia tradición inglesa de limitación al ejercicio del poder y de confiar en la sabiduría del hombre común y confiar sobre todo en las limitaciones del hombre común, algo que es muy oportuno para estos tiempos donde cada día tenemos menos libertad y cada día desconfiamos más del hombre común y confiamos más en el sabio legislador, que hoy nos lo presentan a manera de epidemiólogos y salubristas, y que bajo ese pretexto se pretende eliminar la libertad individual y la capacidad que tenemos por valernos de nosotros mismos. Pues creo que ya con esto termino lo que quería decir. Supongo que le doy paso al profesor Eduardo, de quien estoy seguro que podrá aprender muchísimas más cosas. ¿Paso yo a hablar entonces o el coordinador está por ahí? No sé si ya... ¿Aló? ¿Se aburrieron todos y nos abandonaron o...? Don Wildor Juárez, muy buena tu charla. Doctor Pérez y Soto, ¿lo dije bien? Sí, perfectamente. Muy interesante y coincido 100% con tus tesis. Yo no sé si corresponde que yo entre a hablar, pero supongo que sí, porque nadie me está frenando. ¿Tú me escuchas bien? Orden espontáneo, entonces seguimos acá. Ahí apareció Don Wildor. Sí, discúlpeme. Se había escapado por la pandemia, lo tienen preso en algún lugar.
Sí, disculpe, aún faltan Entonces, 20 minutos para la intervención de Alejandro. le quedan 20 minutos, pero ya ¿Cuánto? terminó porque hizo un resumen excelente y breve. Así que como ha quedado espacio, comienzo yo. Sí, sí, por Claro, favor. claro, entonces Bueno, usted, Eduardo. básicamente, repito, un honor para mí compartir también contigo. Me encantó tu tesis y la comparto 100%. Y agradezco mucho, Wildor, la invitación del CIR a participar de esta charla. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha? ¿Aló? Se escucha perfecto, Eduardo, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, básicamente, yo creo que en el siglo XVIII surgieron tres grandes ideas que sacudieron al mundo. Recién se había salido hace algunos pocos años, porque 200 o 300 años en la historia del mundo es bien poco, se había salido recién del feudalismo, cuando aparecen tres ideas que van a sacudir al mundo: el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo. El liberalismo enfoca y permite que cada hombre persiga sus propios intereses. Básicamente, consagra la idea de igualdad ante la ley, le permite a cada hombre perseguir sus sueños, desarrolla un ideal de justicia basado en la idea de la protección de la propiedad y darle a cada uno lo suyo, según la definición de Ulpiano, cada uno lo que merece, y libera el potencial creativo de la humanidad. A partir de la irrupción del liberalismo en el mundo, se llega la época de la abundancia, después de que el hombre vivió durante 40.000 años en la escasez y con un nivel de vida muy parecido, ya sea en el año 1500 o en el año 5000 a.C. Las condiciones sobre la vida en la Tierra habían cambiado muy poco. El liberalismo produce un terremoto en la historia del mundo y libera el potencial creativo de la humanidad. Aparece a través de la revolución industrial una extraordinaria abundancia que lleva hasta nuestros días y nos permite esta extraordinaria orgía de creatividad que nos está permitiendo comunicarnos en toda Latinoamérica a través de esta maravilla del Zoom, uno de los tantos inventos del software moderno que nos ha dado Internet. No es casualidad ni es obra de fuerzas automáticas la aparición de la revolución industrial, sino que surge como consecuencia de que ciertas ideas logran abrirse paso dentro del duro camino de la humanidad. Fue pionero en esto Aristóteles. Tomás de Aquino rescata los libros de Aristóteles de la librería y John Locke, también basado en las tesis de Tomás de Aquino y de muchos otros intelectuales, saca sus tesis políticas que después discute con David Hume y con Adam Smith y da paso a la modernidad. Las obras o las ideas de John Locke son como bien recién mencionó el doctor Pérez y Soto, las que permiten por primera vez en la historia, después de algunos antecedentes bien nombrados como la Carta Magna, frenar el poder del rey en la famosa Revolución Gloriosa de 1688. En Latinoamérica, esa revolución no se conoce, no existe la Revolución Gloriosa. En ninguna universidad de Latinoamérica se la menciona ni se la enseña, habiendo sido la revolución más importante y el antecedente más importante que tuvo la Revolución Americana, que es otra revolución ignorada para los latinoamericanos. Entonces, mi tesis es que gracias a que estas ideas de John Locke se abren paso, de David Hume y de Adam Smith, se abren paso
aparece la revolución industrial que permite una industrialización masiva en gran escala. Pero paralelamente a la aparición del liberalismo, hay un segundo parto, especialmente en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, que es un parto que da lugar a la aparición de dos gemelos, mellizos, el nacionalismo y el socialismo. Y ambos gemelos son enemigos mortales de su hermano mayor, el liberalismo. Mientras el liberalismo se instala en Estados Unidos y a Inglaterra de la mano de la Revolución Gloriosa, el nacionalismo y el socialismo se expanden por Europa de la mano de la Revolución Francesa. Y da lugar a una serie de revueltas que continúa con la historia sangrienta de Europa de prácticamente 1500 años. Es la Revolución Francesa la que de alguna forma da lugar también a la aparición del fascismo posteriormente en Italia, al nazismo en Alemania, al comunismo ruso y su derivación también el comunismo chino y las distintas versiones del comunismo en Asia. Es importante señalar también que los dos partos, el del liberalismo y el del el nacionalismo y el socialismo, tienen lugar dentro de un contexto histórico que es un contexto particular. El nacimiento del Estado-Nación, y el Estado-Nación surge como oposición al Estado monárquico, que era prácticamente lo que imperaba en toda Europa. El rey tenía poder absoluto, se llegaba a esa posición por herencia y además era justificado a través del origen divino y consagrado por la Iglesia. El poder del rey no tenía límites y básicamente era un poder despótico. Entonces, para luchar contra ese poder despótico y contra ese estado monárquico hereditario y de origen divino, se organizan fuerzas dentro de las sociedades civiles que intentan enfrentarlo. La manera de enfrentarlo una de ellas es a través de la aparición del Estado-Nación y del Estado democrático. Pero la manera en que se organiza el republicanismo es completamente diferente dentro de Inglaterra y de los Estados Unidos que en el resto de Europa. En Inglaterra, con el antecedente de la Carta Magna, bien citado por Alejandro, y luego en 1688 la Revolución Gloriosa y las ideas de John Locke, con los dos tratados de gobierno, derrocan a Jacobo II y los parlamentarios le dicen a don Jacobo: viejito, hasta aquí llegaste. Le dicen: en casa del labriego inglés puede entrar la lluvia y puede entrar el frío, pero si él no lo permite, el rey no puede pasar. Entonces los parlamentarios ingleses le dicen al rey: vos no podés seguir abusando de tu poder, y junto a Guillermo de Orange lo derrocan. ¿Y qué hacen? Consagran 3 derechos fundamentales inspirados en John Locke. El derecho a la vida: toda persona tiene derecho a su propia vida, y esto lo deducen empíricamente, no por mandato religioso, sino sencillamente de la observación de la realidad. Tenés derecho a tu vida por tu naturaleza racional, que debe ser respetada, por tu capacidad de pensar. Tenés derecho a la libertad, tenés derecho a tu propiedad, porque si un hombre no tiene derecho a disponer de los frutos de su trabajo, no tiene derecho a disponer del mecanismo que le permite sustentar su vida, y por lo tanto no tiene derecho a su vida. Y consagran también el derecho a la búsqueda de la felicidad, de la propia felicidad. Entonces, le dicen al rey: usted no tiene, usted no puede ser un autócrata, usted no tiene poder absoluto.
y usted no deriva su poder de Dios, usted es un hombre como cualquier otro, y por lo tanto su poder tiene que estar limitado por el Parlamento. Entonces, a partir de la Revolución Gloriosa, se lo frena al rey y se le dice: si querés matarnos a impuestos, tenés que tener nuestra aprobación. Nosotros te tenemos que aprobar cualquier incremento de impuestos. Los frutos de nuestro trabajo son nuestros y vos no nos podés saquear sin nuestra autorización. Te vamos a tener cortito y vamos a querer saber en qué vas a gastar los dineros del público. A esto también, originariamente se lo llama el contrato social. ¿Entre quién y quién? Entre el rey y el pueblo. Después, este contrato social es distorsionado y corrompido por las tesis de Jean-Jacques Rousseau, que le da una interpretación completamente diferente. Entonces, de la Revolución Gloriosa se desprende el Bill of Rights, que es la enumeración de derechos que enmarca la tradición democrática de los países sajones, en las que se dice: señores parlamentarios, señor presidente, señor rey, usted no puede hacer lo que se le dé la gana con nosotros. Señor Maduro, señor Chávez, familia Kirchner, don Fidel, vos no podés hacer lo que quieras hacer con los latinoamericanos porque tenemos derechos. Y una mayoría no puede imponer su voluntad omnímoda sobre sus ciudadanos. La Revolución Americana cita en los convencionales de Filadelfia el segundo tratado de John Locke y básicamente le dice a Jorge III: usted, señor rey de Inglaterra, nosotros, sus súbditos aquí en las colonias, su deber era protegernos. Y en lugar de proteger nuestros derechos, usted se está abusando, por lo tanto nos declaramos independientes de su poder. Y también le mandan un mensaje al Parlamento inglés diciendo: ustedes que han luchado contra la autoridad del rey, ahora se abusan de sus colonias sin siquiera darle representación en el Parlamento inglés. Nosotros somos tan britones como ustedes y no pueden castigarnos con impuestos sin nuestra autorización. ¿Voy bien, Wildor? ¿Tengo 10 minutos más? Se fue Wildor, así que Sí, voy a Alejandro. Sí, Eduardo, puede continuar. Aquí me encuentro. Sí, adelante, muy bien. Mientras tanto, la Revolución Francesa. ¿Qué era esto de la Revolución Francesa? Cuando Luis XVI llega al poder, era uno de los reyes más buenazos que había tenido la historia de Francia. No se parecía a Luis XIV, que decía «L'État, c'est moi», yo soy el Estado, o algún otro que decía «Après moi, le déluge», después de mí el diluvio, que yo hacía lo que se me daba la gana con mi país. Luis XVI, como necesita plata para financiar la guerra contra Austria, pide permiso al Parlamento. El Parlamento francés no se reunía desde el año creo que era 1602. Hacía 175 años que un rey francés no convocaba al Parlamento. Este rey, Luis XVI, convoca al Parlamento, que básicamente estaba dividido, era una sola asamblea, pero estaba integrado por dos cámaras. Por un lado estaban el clero y los nobles, al que se llamaba segundo estado, y por otro lado tenías también los artesanos, los campesinos, los obreros, que integraban el tercer estado. Cuando le quieren poner límites al rey y las discusiones de la asamblea se vuelven violentas, Luis XVI disuelve la asamblea, pero los integrantes del tercer estado, es decir, de las clases más bajas, se rebelan y deciden organizar una asamblea general por su cuenta. Y como saben que van a ser reprimidos por el rey, se adelantan y toman la Bastilla, que era el depósito de armas donde el rey guardaba justamente las armas. A partir de allí los hechos se suceden con una premura extraordinaria. En poco tiempo más, esa asamblea, que ya contaba con las armas y ejército propio, decide que
no necesitan más al rey, entonces la idea inglesa de una monarquía parlamentaria es abandonada y se impone la idea de una república básicamente mandada por esta asamblea. Crean la primera república, pero la situación, lejos de tornarse pacífica y próspera, se vuelve una lucha de titanes dentro de dicha asamblea. ¿Por qué? Porque como decía nuestro querido Armando Rivas, intelectual cubano que vivía en la Argentina, para el que no sabe dónde va, no hay vientos favorables. Y la Revolución Francesa no tenía objetivos claros, tenía objetivos de destrucción, pero no de construcción. Mientras la Revolución Americana era una revolución defensiva, se defendían del deseo de los gobernantes ingleses de ajustar las cadenas del monopolio comercial y de los impuestos. La Revolución Francesa es una revolución ofensiva, basada, como bien decía Alejandro, en el deseo de construir un hombre nuevo. Y para construir un hombre nuevo querían tirar por la borda y destruir todo el orden previo. Algunos eran más moderados, como los girondinos, y otros más salvajes, como los jacobinos. En un contexto de sangre y de violencia, el que gana siempre es el más violento. Ganaron los jacobinos. Al principio se mostraban moderados, incluso tomaban algunos argumentos de John Locke dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero más tarde todos esos principios de propiedad, libertad, seguridad, resistencia a la opresión, fueron dejados de lado. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Sencillamente, cuando se les acaban los fondos por la situación económica que ya habían heredado del rey, que era muy pobre, emiten dinero a mansalva, los famosos assignats, crean una inflación extraordinaria y obviamente lo que ocurre es lo que ocurre en la Argentina desde hace 60 años, siempre que emiten dinero fiduciario, lo que ocurre es que los precios tienden a aumentar. Hay una inflación extraordinaria y ¿qué hace la Asamblea? Pone precios máximos. Cuando los bienes desaparecen, empiezan a perseguir a los panaderos y empiezan las primeras decapitaciones que se suman al asesinato del rey y de la reina María Antonieta, que era una austríaca, que contribuye también a aumentar la antipatía entre Francia y Austria como consecuencia de la matanza, el asesinato de la reina. La Asamblea declara también la guerra a Austria y por lo tanto la necesidad de fondos se acentúa. Se manda a perseguir a los panaderos, se imponen precios máximos y se empieza a acusar a los campesinos de amarretear los granos, de esconder los granos. Eso en la Argentina ha ocurrido muchas veces. El gobierno de los Kirchner repite esta actitud de los jacobinos, persiguiendo al campo, que es la parte más productiva de nuestro país, y cobrando impuestos tremendos. Y cuando los campesinos no quieren entregar los granos, tienden a destruirles los silobolsas. Menciono esto para que se vea que todavía vivimos, como bien explicó Alejandro antes, dentro de los influjos de la Revolución Francesa. Para acentuar todo esto se crea el Comité de Salud Pública, presidido por Maximilien Robespierre, que con su amigo Guillotin inventan la guillotina y quieren pasar a degüello a la mitad de la población de Francia. A todos los girondinos se los apresa y se los liquida. Los campesinos que no quieren entregar a sus hijos para que se los incorpore al ejército, para que se los mande a la primera fila a pelear contra los austríacos, se rebelan. Entonces comienza la famosa guerra de la Vendée, donde prácticamente matan a 250.000 paisanos. Las matanzas que tienen lugar en Francia ponen colorado o son bastante semejanzas a las matanzas que después va a hacer Hitler, Stalin o Mao. Para la época, que había mucho menos habitantes, y era una época con
muchos menos medios para perseguir y matar, estas matanzas son sencillamente increíbles. Entonces, la Revolución Francesa pasa de la libertad a la conscripción obligatoria, de la igualdad al pedido de subordinación y obediencia, y de la fraternidad al fratricidio. Echaron al rey, ¿para qué? Para conseguir un emperador y un déspota como Napoleón Bonaparte. ¿Me quedan 5 minutos o ya quieren que corte? Puede terminar de poner. Ok. Entonces, las tesis que se imponen no son las tesis de John Locke, sino, como bien explicó Alejandro también, la coincidencia es completa, las tesis de Jean-Jacques Rousseau. Sumisión al gobierno del pueblo, espíritu colectivista, la voluntad general. En lugar de decir l'état c'est moi, como decía el rey, decían l'état c'est nous, el Estado somos nosotros. Y echar a la asamblea ahora era mucho más difícil que echar al rey. El Kaiser, el Führer, el Duce y los grandes criminales de la historia que forman parte de la historia del comunismo surgen de estas ideas. Mientras el nacionalismo es una guerra tribal hacia el exterior, el socialismo se convierte en una guerra tribal y salvaje, pero hacia el interior, como fue la lucha contra los campesinos y los asesinatos de los 250.000 campesinos. El socialismo es la conciencia de clase, la guerra al campo para alimentar a la ciudad, impulsada por los jacobinos y por los sans-culottes, que eran los que no tenían camiseta y justamente los más bestias dentro de los jacobinos, los montañeses. Emplean el argumento del igualitarismo y de la redistribución compulsiva tan afecto a todos los líderes totalitarios latinoamericanos, la justicia social, la redistribución de ingresos, o tudo pelo social, como decía Sarney en Brasil. El robo legal. Entonces, y obviamente la Revolución Francesa se extiende a Francia a través de Kant y a través de la filosofía kantiana. Kant, que era una seta en general, no tenía ninguna imagen en su casa, pero sí tenía en el comedor de su casa un retrato de Jean-Jacques Rousseau, a quien admiraba profundamente. Y los alemanes de la época decían que Kant is our Robespierre. Kant es nuestro Robespierre. Y crítica de la razón pura está basada en gran medida en muchas de las tesis rousseauianas. Marat, Robespierre, Saint-Simon, Danton, que son los que crean el terror dentro de la República Francesa, extienden su influencia por toda Europa. Para finalizar mis conclusiones, la Revolución Francesa ensangrienta no solamente a Francia, sino a toda Europa, dura 20 años, concluye con un emperador como Napoleón, que obviamente termina en guerra contra toda Europa hasta que es derrotado en Waterloo. La Revolución Americana, en 1776, aún vive y ha generado el país más próspero de la Tierra. Los Estados Unidos se deshace del monopolio comercial y se rebelan contra los impuestos que intentan ponerles sin representación. Pero es una revolución que, a pesar de que corre sangre durante la guerra, apenas terminada la guerra, inmediatamente se produce la conciliación y el auge de las economías tanto inglesas como norteamericanas, y la restauración de los lazos fraternales inmediatamente tiene lugar. Mientras que la Revolución Francesa, como dije, es ofensiva, la norteamericana es una revolución defensiva. La Revolución Americana, para terminar, basa sus ideas en las viejas tesis de Aristóteles, interpretadas por Tomás de Aquino, por John Locke, David Hume, Adam Smith, y durante la convención por el genial Jefferson, John Adams, John Quincy Adams, Madison, Franklin.
y que defienden los derechos individuales, la propiedad privada, la libertad, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. ¿Qué se estudia en Latinoamérica? Por lo menos yo, que hice 2 carreras universitarias, jamás oí hablar de la Revolución Gloriosa. John Locke, creo que un profesor lo nombró al pasar, a Adam Smith más al pasar, y jamás oí hablar de la Revolución Americana. No estudiamos ni a Franklin, no estudiamos ni a Jefferson, no sabíamos quién era John Adams. Prácticamente Madison, Hamilton, los papeles federalistas no existen en Latinoamérica. Y se nos hace creer que la Revolución Francesa, una revolución violenta y dictatorial, es la madre de la libertad. Nos confunden porque los inicios de la Revolución Francesa tuvo algún viso de defender la libertad en contra del espíritu absolutismo monárquico, pero fue una revolución sangrienta y una revolución colectivista. Estudiamos en Latinoamérica la Revolución Francesa cuando deberíamos estar estudiando y emulando la Revolución Inglesa, la Gloriosa, y la Revolución Americana. Hasta ahí ya les di una buena lata, así que se abre para el debate si después quieren. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un excelente análisis. He tenido unos problemas con el Zoom, felizmente ya lo solucioné. Le daremos un pequeño tiempo a Alejandro para que pueda terminar su exposición. No, pues aquí, rompiendo un poquito el protocolo del debate, simplemente quería puntualizar algunas cosas, escuchando al profesor Eduardo. Marx decía que la historia se repite 2 veces, una vez es como tragedia, otra vez es como comedia. El problema es que esto se ha repetido más de una vez. Tucídides decía que la historia tenía una cierta dinámica cíclica o circular. Quería llamarle mucho la atención sobre algún aspecto que ha destacado el profesor Eduardo en cuanto a, digamos, el carácter de la Revolución Francesa. Empieza siendo la revolución de los derechos del hombre, y esto hay que rescatar. Digamos, es algo que cualquiera que lea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues difícilmente podría estar en desacuerdo. La Revolución Rusa, la Revolución Cubana y la Revolución Chavista empiezan también de alguna manera en un sentido similar. Es decir, prometiendo a un pueblo que se identifica a sí mismo como un pueblo oprimido por un sector opresor, prometiéndole algunas libertades, prometiéndole libertades positivas o libertades negativas, a veces en el sentido de pan, tierra y trabajo, como lo propusiera Lenin en algún momento, o una especie de estado de bienestar tropical, como lo propuso Chávez o los Kirchner. Sin embargo, hay una constante que se ha mantenido tanto en la Revolución Rusa como en la Revolución Cubana, como en la Revolución Chavista, y es que empiezan siendo una minoría, y cuando se hacen mayoría, una vez se ve amenazada esa mayoría o se ve que no van a imponerse, como ocurrió con el caso de los bolcheviques. Por si no lo saben, bolchevique es una palabra rusa que quiere decir minoría, eran la minoría dentro del Parlamento. Cuando vieron que no podían imponer sus ideas, democráticamente pasaron a las armas, o sea, pasaron a suprimir la propuesta democrática que supuestamente querían defender. Hay también declaraciones de Fidel Castro, cuando está en Sierra Maestra y dice que lo que ellos quieren es hacer elecciones, llevar la democracia hacia Cuba, que la gente tenga trabajo, redistribuir la riqueza, y una vez se arrogan para sí el poder, lo que hay en todos los casos, tanto en Rusia como en Cuba, como en Venezuela, es el terror. Primero el pequeño terror y luego el gran terror de Robespierre. O sea, el espíritu de la guillotina para imponer las ideas de un sabio legislador que simplemente es poner toda la sociedad a su servicio, se ha mantenido una y otra vez. Es decir, ese espíritu de la repetición de la historia se mantiene hoy en día y se repite de manera trágica
a veces cómica, como cuando se le aparecen pajaritos por ahí a algún dictador, pero casi siempre trágica para la gente que los tiene que sufrir. Esto es algo que seguimos viviendo hoy en día, o sea, el terror sigue instalado como mecanismo en muchos países de América Latina y como forma de ejercicio de gobierno ante la clarísima ilegitimidad de estos gobiernos, pues se impone el terror. Quiero simplemente dejar puntualizado un elemento acá. Se ofrece como anzuelo para que la gente lo siga las libertades, bien sea positivas o negativas, es decir, pan, tierra, trabajos, derechos sociales, políticos, económicos, pero a la larga lo que está detrás de todo esto es la guillotina, el goulash, los campos de concentración, el exilio, digamos, todo esto que se vuelve el mecanismo real de ejercicio del poder, que esa es como la gran enseñanza que podemos sacar de algo que ocurrió hace mucho tiempo. En 1789 está muy lejos, pero los métodos del terror siguen estando muy cerca en América Latina. Ese era lo que quería simplemente destacar. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un excelente análisis. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Carlos Manjarres que pregunta: ¿estaba la Revolución Francesa profundamente ligada a la envidia? Cada uno puede dar su punto de vista acerca de las preguntas. Yo he aquí apretado un botón y desapareció la imagen. No sé qué ha ocurrido y estoy demasiado bien. A ver. ¿Querés empezar vos? No, usted, por favor. Empezamos con usted. Porque, perdón, pero los he perdido en la imagen, no sé por dónde encontrarlos. ¿Ustedes tienen idea qué debo hacer, no? Solo tiene que girar la pantalla. Abajo hay distintas pantallas. ¿Abajo? A ver, Claro. espera un poquitito. A ver si aparecen de nuevo. Me parece que no, Mil disculpas, pero a ver. Me escuchan, ¿correcto? Sí, también lo podemos ver. Se ve perfectamente. Ah, me están viendo, yo no los veo a ustedes. Ok. Repetime la pregunta, por favor, si es tan amable. A ver, Carlos Manjarres pregunta: ¿estaba la Revolución Francesa profundamente ligada a la envidia? Yo creo que, como bien explicó Alejandro, el punto es, ¿hay reclamo legítimo de parte de los revolucionarios? Los hay. Es decir, el poder absoluto y el hecho de los impuestos que pesaban sobre el campesinado y el régimen feudal del cual se venía y los privilegios que disputaban los nobles y el abuso de reyes que construían Versalles mientras gente se moría de hambre o padecía situaciones oprobiosas, eran reales. Es decir, motivo para sacudirse el poder real y al mismo tiempo poner límites al poder del rey había. Y obviamente lo curioso es que Luis XVI es uno de los reyes más abiertos y más tolerantes en ese sentido, y tal vez más propenso a escuchar, por eso justamente convoca a la Asamblea Nacional, y justamente él es el que termina siendo decapitado y perseguido. Pero obviamente existe siempre un componente de envidia y de resentimiento en aquellos, parte de ese resentimiento y esa envidia obviamente es legítima, ¿no? Es diferente en los sistemas capitalistas donde, como bien explicaba Ludwig von Mises, en la mentalidad anticapitalista, mucha gente se resiente al ver que su vecino progresa, pero la diferencia está que en los regímenes capitalistas y de mercado, el progreso se debe a tu mayor productividad. La gente te premia con dinero voluntariamente. En cambio, en esos viejos regímenes autocráticos y despóticos, tu posición social no dependía de tus méritos, dependía de que hubieras nacido dentro del ámbito apropiado de la nobleza. Si nacías siervo, morías siervo, y prácticamente solamente te podías escapar a través de la iglesia o siendo un hombre muy fuerte en las armas, pero si no, la posibilidad de ascenso social estaba completamente limitada. Alejandro. Pues yo dividiría el problema en dos, digamos.
me sumo a su tesis de que había un reclamo legítimo del llamado tercer estado, tanto de la burguesía como del campesinado, que vivía en unas condiciones muy difíciles. Hay una relación que no hemos destacado acá, o por lo menos yo he pasado por alto, y es que en buena medida el problema surgió, digamos, lo detonó el hecho de que Luis XVI se le dio por la maravillosa idea de ponerse a financiar la Revolución Americana. Entonces, claro, la plata que se gastaron en Estados Unidos luego hizo falta en Francia cuando vino un invierno muy fuerte y acabó con las cosechas y elevó el precio del pan. Obviamente, venía un proceso por detrás muy potente. Eso pudo haber sido un detonante. Sin duda. Sin embargo, yo ubicaría la envidia, para puntualizar en la pregunta, yo ubicaría la envidia más en Robespierre y todos los que querían ser como él. El espíritu de Rousseau, el espíritu de creerse que iban a ser los auténticos intérpretes de la voluntad general, así como cada rey, todos los Luises querían ser los intérpretes de la voluntad divina y a través de ello pues gobernar al pueblo. En realidad lo que había era un intento tanto en el directorio como en la Asamblea Nacional, como en Robespierre, como en Napoleón, había una envidia muy profunda hacia el poder de los reyes. O sea, cada uno se veía en sí mismo o bien como un César, o bien como un rey, o bien como un emperador. O sea, esto va a ser una constante en toda la forma de dirección tiránica que tiene la estructura digamos, de cómo se desenvuelve la revolución. Por eso yo planteaba al inicio que nosotros partimos con Montesquieu, o sea, hablamos de la libertad, el pluralismo, diríamos hoy en día, y llegamos pues a la opresión más terrible, pero se oprime porque quiero eliminar al otro como entidad políticamente relevante y simplemente que sea mi voz. Y entonces fundamos un comité de salud pública para guillotinar a todo el que no piense como yo. Como hay en algunos países que los fiscales, los jueces y los testigos empiezan a aparecer muertos cuando empiezan a perseguir a un presidente o presidenta, que sucede mucho. Correcto. Entonces, la envidia permanece allí, pero es más la envidia hacia el poder, sí, más que hacia la riqueza, pensaría yo. Muy buen aporte. Muchas gracias, Eduardo Alejandro. La siguiente pregunta viene de parte de Martín Portillo, que pregunta, ¿cómo se podría recuperar el legado norteamericano para América Latina y los propios estadounidenses que se han alejado de su tradición fundacional? Yo creo que el problema de fondo está en los valores, ¿no? En la cultura. Si la libertad no surge de un sablazo, es el parto lento de la civilización, decía un héroe argentino que se llama Juan Bautista Alberdi. Y Borges decía, la libertad es el espacio que requieren las almas. Si queremos un continente, una Sudamérica próspera y donde reinen los derechos individuales, no nos queda otro remedio que la ciudadanía comprenda las bases de cómo se edifica una sociedad libre. Eso es muy difícil de lograr mientras la educación esté ligada al Estado y sea fuente de adoctrinamiento por parte de sindicatos educativos fascistas o intelectuales de izquierda. En general, las mentes de nuestros chicos son moldeadas a nivel educativo en colegios secundarios y en universidades de izquierda, donde la interpretación que se hace es básicamente la interpretación de lucha de clases. Entonces, el primer punto sería entender dónde están las fuentes de adoctrinamiento y de destrucción del sentido de la individualidad y de la idea de ser responsables de tu propio destino. Yo creo que es un tema educativo esencial y en la medida que no entendamos la importancia de separar educación y Estado, va a ser muy difícil de revertir.
Y después está en el trabajo de los intelectuales, lo que hace Alejandro, modestamente lo que hago yo, lo que hacemos muchos todos los días a través de nuestro trabajo de investigación en universidades, en centros de estudios o en las redes sociales, en los programas de televisión, en el mundo académico, en el mundo de la difusión. En la medida que los chicos van comprendiendo en Students for Liberty y en otras organizaciones cómo funciona el sistema y el engaño al que hemos sido sometidos en Latinoamérica, y van aprendiendo los fundamentos de la libertad que contribuyan a expandir estas ideas. Suiza es Suiza porque cada uno de los ciudadanos suizos es un hombre responsable, es un hombre alerta que guarda su fusil ametralladora y su berleta, su pistola en su casa en caso de que haya algún tipo de invasión, o son ciudadanos que cuidan y son ciudadanos alerta, son ciudadanos que participan en la toma de decisiones. No hay magia en esto, en la medida que cada ciudadano de nuestros países no comprenda que el gobierno no es la solución, sino que es parte del problema, y que no confiar nuestra moneda y confiar nuestra vida a los políticos es como confiar nuestro canario a un gato hambriento, esto no tiene solución. Tenemos que alertar a los ciudadanos de nuestros países para controlar a los políticos, no darles poder y achicarles la esfera de su toma de decisiones. Ale. Pues yo tengo una hipótesis, tal vez es una hipótesis muy ingenua, pero yo creo que cada persona es anarquista por naturaleza. Lo que hay que hacer es recordárselo. Y pocas cosas vuelven tan anarquistas a las personas como mostrarles una nómina o una factura y hacerles evidente la cantidad de plata que el gobierno les saca día a día. Y la cantidad, basta con ver el periódico cualquier día en cualquier país latinoamericano, la constante siempre es la misma, ¿no? La cantidad de plata que se roban día con día y la cantidad de plata que nos piden a todos generosamente que demos. Entonces, aunque el profesor y yo apelamos aquí a filósofos muy elaborados, a Montesquieu, a Rousseau, a Marx, a Locke, a Smith, en realidad la cuestión es bastante sencilla. O sea, la cuestión es que cada hombre asuma su papel de que no es tonto, de que no necesita un tutor, de que alguien tome las decisiones por él y de que él puede dar cuenta de sí mismo. O sea, es una cuestión natural, pensaría yo. O sea, apelar simplemente al ansia de libertad que está en cada ser humano. De que yo no necesito que un político decida si yo puedo o no puedo abrir mi negocio, de si yo puedo o no puedo salir del país, de si yo puedo o no puedo educar a mis hijos, sino que cada uno toma las decisiones y se hace responsable de sus beneficios y de sus consecuencias. Entonces, yo creo que la educación pasa por allí. Estructuras burocráticas, sindicales, eso de momento no va a desaparecer. Pero apelar al sentido común de las personas creo que es una buena alternativa. Excelente. Muchas gracias, Eduardo Alejandro. La siguiente pregunta viene de parte de Runner Chipana, que pregunta, ¿la Revolución Americana tuvo alguna influencia de la Revolución Francesa? En todo caso sería al revés, ¿no? Si la Revolución Americana ocurrió en primer lugar en 1776, la pregunta debería ser si la Revolución Francesa tuvo influencia de la Revolución Americana, y en parte, como bien se señaló aquí, en los comienzos de la Revolución Francesa, en la primera etapa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, tenía muchos componentes de John Locke y mucha influencia de la Revolución Americana. Lamentablemente fueron dejados de lado y prevalecieron finalmente las tesis de Rousseau. Esa sería mi respuesta. Alejandro. Pues no, absolutamente de acuerdo. Simplemente hay un matiz aquí que me gustaría resaltar. Hubo varios militares franceses, realistas por supuesto, que participaron en la Revolución Americana. El comandante Lafayette participó, hay estatuas de Lafayette. Incluso se cuenta que el día D, cuando iban a invadir
Normandía, un grito de batalla era Lafayette, estamos aquí, o sea, como el tema de que los americanos le querían devolver el favor a los franceses, de devolverle la libertad. Obviamente es un mito. Digamos, hay una premisa que comparten ambas y es la rebeldía frente a la tiranía. Ahora, el problema es que los franceses cambiaron un tirano por otro. Tal vez un tirano mucho peor o muchos tiranos mucho peores, porque fueron cambiando de tirano en tirano, con lo cual se logró comprobar una tesis, y es que muchas veces el problema del tirano no es quien nos tiranice, sino es el sistema político que está detrás. Y lo mismo lograron corroborar los americanos al revés, es decir, si logras estructurar un sistema de pesos y contrapesos, casi que no importa quién esté en el poder. Alguna vez que tuve la oportunidad de conocer un barco en La Coruña, un barco pequeño, me subieron y me explicaba el hombre que lo conducía, que el barco está diseñado de tal forma que por mal que lo hagas, no lo hundas. De alguna manera la estructura institucional norteamericana, con todos sus defectos, aún hoy sigue estando hecha para que por mal que lo hagas, no lo hundas. Se puede deteriorar y se puede golpear un poco, pero no hundirlo. Creo que esa sería como mi respuesta. Excelente. La siguiente pregunta viene de parte de Guillermo, quien pregunta: ¿es una regla que aquel que lucha por su libertad luego interfiere o persigue a aquellos que buscan lo mismo? No, no me parece que sea una regla, ¿no? Yo creo que el que busca la libertad comprende que sus derechos terminan en donde comienzan los derechos de los demás. El error de ese razonamiento parte de la suposición de que la riqueza está fija y que por lo tanto todo se resume en una lucha de poder para poder adueñarse de la riqueza existente. En realidad las sociedades capitalistas comprenden que la riqueza se crea y que para ser creada se requiere un régimen jurídico que proteja el derecho de propiedad y que proteja la vida de las personas y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Un ciudadano que comprende la importancia de la libertad es respetuoso de sus conciudadanos y entiende que las relaciones entre los seres humanos no deben revestir el carácter de iniciación de la violencia. Está prohibido iniciar la violencia. Podés usar la violencia para defenderte, pero las relaciones entre los seres humanos, entre personas que comprenden el significado de la libertad, son relaciones de seducción. Si vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no de violación. Si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. En una economía liberal, en una economía de mercado, en un país capitalista donde se respetan los derechos individuales, las relaciones entre sus miembros son de carácter contractual. No necesitas ejercer poder sobre los demás. Necesitas que te dejen tranquilo, que te dejen comerciar en paz, que te dejen vivir en paz y buscar tu propia felicidad en paz. Ale. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta, si no te importa? Claro, la pregunta ¿es una regla que aquel que lucha por su libertad luego interfiere o persigue a aquellos que buscan lo mismo? Pues tendríamos que definir a qué se refiere con libertad. La pregunta que hago es a propósito, porque a veces nosotros asumimos desde el punto de vista de las libertades positivas. Quiero ejemplificar esto. En la Argentina reciente se hizo muy constante a partir de los Kirchner un lema que decía: donde hay una necesidad hay un derecho. O sea, si yo, por ejemplo, tengo derecho a la comida, porque soy un ser humano y soy una persona digna, entonces tengo derecho a que se me alimente. El problema es que mi derecho a la comida implica la obligación de otra persona a que pague por mi comida. Si yo tengo derecho a la educación,
lo que estoy es imponiendo una obligación sobre un tercero que tiene que pagar por esto. Entonces, si nosotros asumimos desde el punto de vista de las libertades positivas, sí, claro, porque la libertad mía, mi derecho a todas estas cosas va a generar obligaciones sobre otras personas. Ahora, si de lo que hablamos son de las libertades negativas, de las que hablaba el profesor hace un momento, es decir, de la ausencia de coacción, pues no tendríamos ningún problema, porque básicamente esto suena muy filosófico, pero en realidad es muy sencillo. Yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo. O sea, yo trabajo, vivo, comercio, produzco y tengo mi propiedad privada. Y los demás respetan mi propiedad privada y yo respeto la propiedad de ellos. Yo respeto la integridad de mi vecino y él respeta la mía. Y todos están tranquilos. O sea, tendríamos que valorar a qué nos referimos con libertades. Si son libertades positivas, sí. Y ese es el peligro, porque a veces se nos habla de que vamos a ser más libres en la medida en que oprimamos al otro. Pero lo que quedamos es en un estado de naturaleza hobbesiano, que era justamente eso, la búsqueda de las libertades positivas. Excelente respuesta, Alejandro. La siguiente pregunta viene de parte de Leonardo Rodríguez, quien pregunta, ¿está Estados Unidos condenado a dejar atrás su legado individual o ven aún hoy una luz de esperanza para las ideas de la libertad? La visión determinista del mundo y que las cosas están dadas porque hay un rumbo inexorable que la humanidad tiene que seguir, yo no la comparto. Estados Unidos, a lo largo de la historia y por los mismos mecanismos del barco al que mencionó recién Alejandro, tiene muchos flotadores que le permite sortear tormentas y al mismo tiempo el sense of life del pueblo americano, el sentido de la vida, que es individualista y está basado en tesis como el go for it, impossible is nothing, just do it, no solamente son frases de Nike y de empresas que promueven sus productos, está dentro de los valores y los ideales del pueblo americano. Obviamente, a medida que la riqueza abunda y a medida que el bienestar se abre paso, las siguientes generaciones muchas veces relajan y olvidan las fuentes de los principios que les permitieron llegar a esa situación. Y obviamente acechan muchos peligros internos y externos a la democracia americana. ¿Serán capaces de sortearlos? Esperemos que sí, porque hoy en día es el principal baluarte de defensa del mundo occidental ante la amenaza de muchos totalitarismos que siguen vigentes en el mundo. ¿En qué medida serán capaces de sortearlos? En la medida que los ciudadanos americanos comprendan y defiendan los principios que les permitieron llegar hasta aquí. En la medida que los abandonen y en la medida que se abra paso las viejas tesis de la Europa continental que provienen de esta visión de la Revolución Francesa, seguramente la situación se va a poner bastante fiera. Esperemos que tengan el coraje y la inteligencia de poder seguir manteniendo sus ideales bien alto. Alejandro. Pues yo quisiera pensar que, digamos, hay un futuro bastante optimista y quisiera recordarles a ustedes un episodio del pasado reciente de los Estados Unidos, y es la lucha por los derechos civiles de las comunidades afro, las comunidades negras en Estados Unidos. Cuando uno escucha a Martin Luther King, sus discursos, fundamentalmente el de Tengo un sueño, de I Have a Dream, él simplemente está apelando al espíritu de los padres fundadores. O sea, a que sin importar si él es negro, chiquito, blanco, feo, rico o pobre, se le debe respetar como un igual. Que ese era fundamentalmente el pedido de los derechos civiles de la época del Dr. King. Y ese ha sido el marco en el cual las distintas disputas civiles se han dado en Estados Unidos básicamente los últimos 100 años. Vuelvo al ejemplo del barco. Estados Unidos está hecho sobre una base de unos cimientos institucionales que le ha permitido, de alguna manera, ir ordenando
sus conflictos dentro de un marco de comprensión. Aún con lo caótico que puede ser la historia y lo caótico que implica y contradictorio que implica ser una primera potencia mundial fundamentada en la esencia de la libertad individual, creo que van a permanecer durante mucho tiempo así, porque tienen una raíz institucional muy profunda, muy profunda. Mientras no le echen mano a la Constitución, yo creo que estarán razonablemente bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Charlie, que pregunta, ¿son los derechos positivos una contradicción al liberalismo? Y si es así, ¿por qué el liberalismo no es rotundo en la defensa de los derechos negativos? Obviamente sí son una contradicción en la defensa de los derechos individuales. Bien lo explicó Alejandro recién. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Por eso no tengo derecho a un trabajo. Si yo tengo derecho a un trabajo, ¿quién tiene la obligación de proveérmelo? ¿Y por qué él tiene la obligación y yo el derecho, si ambos somos iguales ante la ley? Lo mismo con el derecho a la salud, lo mismo con las vacaciones pagas, lo mismo con el derecho a la educación. No tengo derecho a una educación, porque si yo tengo ese derecho, alguien debería tener la obligación de proveérmela. Esos derechos positivos no existen. ¿Y por qué los liberales no son más enfáticos en explicar la inexistencia de estos derechos positivos? Porque, a mi juicio, los principios éticos que ha comprado parte de la idea liberal son errados en gran aspecto, específicamente aquellos que provienen de la mentalidad de Immanuel Kant o básicamente de Comte también. La idea altruista de que debemos sacrificarnos por nuestros hermanos y que no tenemos derecho a la búsqueda de nuestra propia felicidad, que es nuestra obligación moral proveer por el prójimo. Cuando pasa a ser esa tu obligación moral, la idea del sacrificio, entonces es muy difícil evitar la tentación de, si la gente no desea sacrificarse por las buenas, empujarlos para sacrificarlos a través del gobierno mediante leyes, como decía Bastián, ¿no? Torcer la ley para darle poder al gobierno y proceder a solucionar estos derechos positivos. El problema del altruismo, la idea de que parte de nuestra obligación moral es sacrificarnos por los demás, no debe ser confundida con el espíritu de benevolencia o el espíritu de hermandad hacia el prójimo, que solamente existe en aquellas sociedades donde impera el respeto absoluto por la propiedad privada. En esas sociedades prósperas, donde la gente está tranquila porque sabe que no la van a saquear, las relaciones entre los seres humanos son de carácter benevolente y mucha gente está dispuesto a ayudar a aquellas personas que sufren dificultades transitorias. A la inversa, cuando el Estado asume el rol redistribucionista y de justiciero social, haciendo gala de esa frase que recién nombró Alejandro, de que la necesidad crea derechos, entonces lo que se genera es odio, porque cualquier manifestación de necesidad por parte de un tercero constituye una hipoteca sobre tu propia vida. Entonces entras en guerra dentro de la sociedad. Y los políticos se autoarrogan la idea de que ellos son los justicieros y que tienen derecho a expropiarte para satisfacer las necesidades del bien común. Alejandro. Pues yo creo que hay una aparente contradicción, pero que la podríamos resolver de la siguiente manera. Es decir, para que tú tengas derecho a la educación, por ejemplo, necesitas de los derechos del enfoque negativo de los derechos. Me explico. Si a una persona se le respeta la propiedad privada, se le dan leyes medianamente soportables, como decía Adam Smith, se le da un ordenamiento jurídico sólido, esa persona podrá por sí misma
crear un entorno de bienestar en el cual pueda brindarle una educación de calidad a sus hijos. Sin embargo, lo contrario también será verdad. Es decir, si una persona no le respetan su propiedad privada, no le respetan sus derechos, si el Estado de Derecho se vulnera, se juzga a unos mejor que a otros y se le vulnera a un estado de servidumbre, pues no podrá brindarle educación de calidad a sus hijos. El Estado le brindará la educación que le convenga al Estado y le brindará la dosis de ignorancia que le convenga al Estado. Asimismo, digamos, tras cada derecho positivo que ofrezca el Estado, habrá una trampa de servidumbre y una trampa de obediencia sumisa, porque voy a tomar mano de una frase que se usa mucho, y es que el Estado que te puede dar todo, también te lo puede quitar todo. Entonces, hay allí un peligro latente con esto. Muchas gracias. Juan nos hace dos preguntas. Él pregunta, ¿el régimen del terror puede excusarse bajo la premisa de la seguridad del nuevo régimen? ¿Y qué comparación se puede establecer entre Robespierre y Cromwell? El rol del gobierno es la protección de los derechos individuales. Entonces, si incluso este rol de protector de los derechos individuales, hay muchas tesis sobre cómo llevarlo a cabo, a través de contribuciones voluntarias, a través de agencias múltiples que oferten sus servicios en el mercado, pero no importa, ya no avancemos sobre ese punto, pero el punto de que si hay algún rol para el gobierno sería ese, el de proteger los derechos individuales. Entonces, el terror, ¿qué implica? Simplemente no estar en presencia de la ley y no estar en presencia de un ordenamiento justo que permita juzgar crímenes. Apelar al terror con la idea de que es la única forma de mantener un régimen es, por ejemplo, lo que hicieron los militares aquí en la Argentina, donde muchos criminales, guerrilleros que mataban gente y ponían bombas, eran capturados y después eran torturados y asesinados, se los tiraba al Río de la Plata desde un avión. Ese no es un mecanismo ni sustentable, ni ético, ni que permita solidificar una sociedad para el futuro. Justamente lo que tenés que hacer es aplicar la ley y defender los derechos de las personas sin abusarte de los mismos. La relación entre Cromwell y la relación entre Robespierre, Cromwell en principio reacciona contra el absolutismo y el derecho divino del rey que se atribuía el derecho de abusar de sus ciudadanos. El punto es que dentro de ese contexto, una vez que ejecutan al rey, él pasa a atribuirse a sí mismo gran parte de las cualidades y los derechos del que gozaba el anterior soberano. El argumento que dio fue justamente el que tenían que experimentar a través de su propio reinado lo que iba a ocurrir. Obviamente, el rey regresó al poder, lo desenterraron después y lo colgaron post-mortem a Cromwell. Pero la idea general de Cromwell, de la disputa y de pelearle al rey los abusos que cometía, estaba bien, pero después terminó cometiéndolos él mismo. Entonces, desde ese ángulo es cuestionable. Lo de Robespierre, sencillamente, es típico de todos aquellos que lo que ambicionan es el poder absoluto y en su desesperación simplemente buscan imponerlo sin recurrir o sin tener en cuenta ningún medio. Hemos visto durante toda la historia del hombre casos similares a los de Robespierre. Obviamente este fue uno de los más sanguinarios y utilizando una herramienta muy práctica como era la guillotina. Alejandro. Pues, a ver, yo pienso que Robespierre y Cromwell
Digamos, son dos realidades históricas muy distintas. Se parecen en algo, y es que de alguna manera se terminan pareciendo a aquello que juraron combatir. Se terminan convirtiendo también en opresores que querían ir en contra de un régimen que era opresor y termina siendo pues igual o peor. Con un matiz importante, y es, digamos, fue mucho más revolucionario Robespierre que Cromwell. O sea, Cromwell no rompe la sociedad inglesa, sino que de alguna manera institucionaliza las bases de una posterior monarquía constitucional, cuando regresa Carlos II, digamos, cuando regresa la dinastía que tenían, y se genera un mundo donde el poder del Estado era mucho más limitado, mientras que lo que Robespierre le lega a los que vienen, puntualmente a Napoleón Bonaparte, es un esquema de poder absoluto. Digamos, su herencia es radicalmente diferente. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdona que se me escapó. La otra pregunta era, ¿el régimen del terror puede excusarse bajo la premisa de la seguridad del nuevo régimen? Vale, no, mira, esta pregunta es muy importante porque si algo tiene el liberalismo es apelar al concepto del derecho de propiedad privada. Y el primer concepto de propiedad privada es sobre mí mismo. O sea, yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mi vida y nadie puede ser dueño de mi vida, ni nadie puede venir a lastimarme a mí. Bajo esta premisa, un corolario sería que bajo ninguna circunstancia el terror es admisible ni excusable. Desde la perspectiva liberal, no es nunca excusable el terror, ni siquiera bajo la premisa de que vamos a imponer una dictadura liberal o un mundo liberal o un paraíso liberal. Los paraísos no existen. O sea, el liberalismo no puede excusar el terror bajo ninguna circunstancia. Justamente lo que se propone es distinto a esto, es decir, el Estado de Derecho, que la gente conozca previamente las normas, que son normas que apelan a la razón humana, es decir, no hacerle daño al otro. Básicamente, eso es como la premisa de la que nosotros partimos, justamente desde el concepto de la propiedad privada. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, es admisible el uso de la violencia, y menos el uso sistemático de la violencia, tal como lo sería el terror. O sea, nosotros no somos marxistas, para decirlo puntualmente. Nosotros no justificamos el uso de la violencia, y menos del terror, como mecanismo de transformación política, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Eduardo Alejandro. La siguiente pregunta también viene de parte del profesor Portillo, quien pregunta: ¿la envidia entre la élite criolla fue el primer síntoma destructor del proyecto político independentista que detectó nuestro libertador don José de San Martín al llegar al Perú en 1820? ¿Se puede apostar por los informales o marginales para independizarlos de los gobiernos mercantilistas actuales en América Latina? Yo creo que lo hace muy bien Hernando de Soto, ¿no? Allí en Perú, con El otro sendero, o el misterio, no me acuerdo el nombre del segundo título, creo que era El misterio del capital. Sí. Y básicamente lo que hace él es resaltar que justamente la falta de derecho de propiedad en el mundo de la informalidad empuja a la gente a conductas que desafían las leyes, pero que el problema está en las leyes, no está en la gente, y no lo solucionás llevando preso, poniendo multas a la gente, sino tratando de entender que ese mundo que se mueve en la informalidad o en los mercados negros, como decimos nosotros, es la economía de mercado que, cuando es taponada con regulaciones e impuestos, se abre paso en el mundo real, tratando de evadir dichos controles y llevar vida a sectores que de otra manera estarían sufriendo muchísimo más. Entonces, sin duda, todos esos sectores informales, existe una gran oportunidad de enamorarlos, explicando justamente los problemas que son causados por burócratas, por políticos, por sindicalistas o por empresarios, que bajo el pretexto del bien común
generan abusos todo el tiempo y empobrecen a la población. Y tal vez uno de los abusos más criminales, especialmente en mi país, que lo hemos sufrido durante décadas, es el abuso monetario con la creación del Banco Central. La Argentina desde 1935 ha sacado 13 ceros a su moneda y ha sufrido una inflación promedio del 55% anual. La inflación, que proviene de la falsificación monetaria, es el impuesto al pobre. Entonces, todos los sectores informales y la gente que vive mal, tenemos que ayudarlos a que cobren conciencia que gran parte de esos males provienen de estos sectores que se llenan la boca tratando de defender a los pobres, al bien común y la redistribución de ingresos, y que lo único que hacen es ahondar los males. Lo que tiene que pedir esta gente es justamente que eliminen impuestos, que eliminen regulaciones y que los dejen trabajar en paz. Adelante, Alejandro. Pues mira, te doy dos datos que te van a servir bastante. En Colombia, el costo de una nómina es el 1.5, es decir, por cada 100 pesos que recibe una persona, esta persona le cuesta a una empresa 50 pesos más. Sí, creo que 51 o así. En Argentina creo que es más o menos lo mismo. Esto se repite sistemáticamente en toda América Latina. Es decir, una persona que en Colombia está recibiendo un salario mínimo, que es más o menos, para hacer números redondos, 1 millón de pesos, viene siendo, digamos, en términos de dólares, unos 350 dólares o así, podría estar recibiendo 500 dólares en la mano. Cuando tú le dices eso a la gente y que el resto de la plata está disponiendo la autoridad, pues claro que va a entender el papel altamente nocivo que tiene el Estado sobre él como asalariado. Y el empresario, el pequeño empresario, el que sí paga impuestos, porque es que la premisa fundamental que yo le enseño a mis alumnos es que en estos países los ricos, los verdaderamente ricos, no pagan impuestos. Y no pagan impuestos porque el sistema esté mal diseñado, sino porque el sistema está diseñado para eso. Porque el que está cerca del poder político, entonces beneficia al entorno mercantilista, lo que creo que llamaba el profesor los empresarios, es decir, los amigos del poder que se protegen en él y no pagan. O si pagan 10, pues les devuelven 50 por medio de subvenciones. Pero el que se está moliendo todos los días, el panadero, la señora que saca las arepas, el señor que sale por la calle vendiendo periódicos, a este es al que está moliendo verdaderamente el gobierno. A este es al que para sacar una empresa a la formalidad le cuesta 2 meses o más de simplemente voltear papeles y sellos, solamente para formalizar tu empresa. Y esto ha llevado a que tengamos en Colombia más del 50% en estos momentos de informalidad. O sea, tenemos el gran potencial de creación de riqueza alejado del mercado, simplemente por una decisión política. Es tan simple como eso. El Estado ha decidido deliberadamente mantenerlos en la pobreza al mantenerlos lejos del mercado. Cuando tú le explicas esto a la gente, como decía hace un rato, surge el instinto anarquista que llevamos cada uno de nosotros por dentro. Es que no es difícil de entender. Muchas gracias, Eduardo Alejandro. La siguiente pregunta viene de parte de Omar Hernández, quien pregunta: ¿por qué hay personas que sostienen que los derechos sociales son productos del socialismo? ¿Qué se responde ante esto? Los derechos sociales son producto del socialismo, sí lo son. ¿Qué es un derecho? Un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción que tiene un hombre dentro de un contexto social. Un derecho te dice, esto lo podés hacer, estás dentro de tu esfera de derecho, pero no podés mandar a tu perrito al jardín del vecino a hacer popó, porque ese no es tu jardín y no estás dentro de tu derecho. Podés construir una casa y quejarte si construyen un aeropuerto mañana, que cuando pasan los aviones el ruido te rompe en tu ventana, pero no podés ir y construir una casa en las inmediaciones
de un aeropuerto y quejarte después del ruido, porque el aeropuerto estaba allí hace 30 años. Entonces, los derechos en general, a lo largo de la historia, se han interpretado en base a las características de los seres humanos y del sentido común. Los derechos provienen también de la observación. Yo tengo derecho a mi propia vida. ¿Por qué los animales no tienen derechos? Los animales no tienen derechos porque no son racionales y porque el relacionamiento entre ellos es un relacionamiento de fuerza. Cuando un león ataca a un búfalo, el búfalo no le dice, che, no tienes derecho a meterte con mi vida, porque el león le diría, mira, mi instinto me manda a comerte, porque si no, no sobrevivo. Cuando un ser humano se comporta como una bestia, lo encerramos atrás de las rejas y lo tratamos como un animal, sencillamente dejamos de lado sus derechos, a la mayor parte de sus derechos, con la esperanza de que algún día se enmiende y lo podamos largar nuevamente a la calle para que no se abuse de los demás. Los derechos sociales son una deformación del concepto de derechos como explicamos antes. Los derechos sociales son inmorales y son injustos, porque implica un trato desigual ante la ley. Como dijimos antes, si yo tengo derecho a un salario justo, ¿quién tiene la obligación de proveérmelo? ¿Y por qué yo tengo el derecho y el señor que está ahí enfrente tiene la obligación? ¿Acaso no debemos ser tratados todos en forma igual ante la ley? Los derechos sociales proceden de una visión paternalista, de una visión que no comprende cómo funcionan los seres humanos y que creen que el bien común tiene que estar por encima del bien individual. Y está basado en la idea de que la necesidad crea derechos. Como explicaba recién Alejandro, la tesis de Vita, o que viene también de otros pensadores, donde hay una necesidad, hay un derecho. Si eso es así, entonces el gobierno se autoarroga el derecho de disponer de tus bienes y distribuirlos a su antojo, que eso es lo que hacen todos los políticos latinoamericanos. Se convierten en los Robin Hood modernos, robándole al supuestamente rico para darle al pobre. En realidad terminan haciendo al revés, le roban al pobre para darle a rico, a sus amigos, por eso no existen políticos pobres, no existen sindicalistas pobres y no existen empresarios pobres. Se utiliza la argumentación, pero sí, están hermanados los derechos sociales con las ideas socialistas, ya sean nacionalsocialistas o socialistas nacionales. Alejandro. Yo quisiera establecer allí un matiz. Si bien los derechos sociales, habría que revisar cuáles punto por punto, pero sí, digamos, en general, sí están estrechamente hermanados con el socialismo, como decía el profesor. Sin embargo, y esto es muy importante aclararlo, el bienestar social no es producto del socialismo. El bienestar social es producto del talento de la gente y de la economía de mercado que permite conectar necesidades, digamos, necesidades con recursos. Te pongo un ejemplo puntual, el tema de Henry Ford y los salarios de eficiencia. O sea, Henry Ford, cuando eleva espectacularmente los salarios en sus fábricas, no lo hace pensando en que la gente tenga una necesidad especial o un derecho especial. Está pensando en la productividad. Y esa productividad va a llevar a que otras personas puedan adquirir sus automóviles más baratos. Es decir, de alguna manera que se adquiera el derecho a tener automóviles baratos. Pero para que esto suceda tiene que conectarse necesidades con recursos. Y no puede existir una autoridad que te impida o te obligue a hacer determinada cosa. Mira, para hablarte de un derecho social fundamental, el tema del salario mínimo en Colombia y creo que en todos los países de América Latina es catastrófico, porque entonces desde Bogotá se impone una tarifa, lo que les decía ahorita, es aproximadamente $350, que a algunas personas les puede parecer muy poco, pero cuando una persona quiere trabajar por menos y no puede, esa persona es condenada al hambre.
Y una cosa es el criterio para Bogotá y otra cosa es el criterio para el interior del país, donde los costos son otros. Perfectamente pueden ser la quinta, sexta, décima parte de lo que está en Bogotá. Entonces, la promoción de los derechos sociales, y es el punto que quiero destacar, muchas veces va, casi siempre va, en contra del bienestar social. El bienestar social, la creación de riqueza, no se da por decreto, se da por sistema de cooperación. Y esa es la fuente del bienestar social, no que un presidente lo diga, sino que los empresarios y los trabajadores nos pongamos en la tarea y sacamos bienes y servicios para mejorar el bienestar de la gente. Muchas gracias. Esta es la última pregunta, viene de parte de Carlos Gamboa. Él pregunta, ¿qué papel jugó la Iglesia en ambas revoluciones? Bueno, dentro de la Revolución Americana, una de las tradiciones que llevaron a los pilgrims justamente a alejarse de Inglaterra, y fue la idea de tratar de tener derechos políticos y poder tener sus propias opiniones políticas en libertad, y al mismo tiempo de poder tener libertad religiosa. Y la libertad religiosa fue uno de los elementos destacables y la separación iglesia-estado dentro de toda la historia de los Estados Unidos. Y justamente si lees los papeles federalistas o las discusiones entre Jefferson y John Adams o entre Franklin y Jefferson, lo que ves continuamente está siempre presente en la idea de que la religión es un asunto privado de los hombres y no tiene que llegar a ejercer ningún rol dentro de la política. Cada uno tiene que ser libre de mantener las creencias que desea hacerlo. Las guerras de religión ensangrentaron Europa durante 2000 años. Entonces, en Latinoamérica, el papel que ha jugado la Iglesia y sigue jugando la Iglesia, lamentablemente, es muy activo, y todavía están consagrados privilegios dentro de muchos de los regímenes latinoamericanos. En la Argentina los sueldos de los obispos todavía son pagados por el Estado argentino y la Iglesia no paga impuestos a las propiedades que posee, que son vastas e importantes. Y eso a lo largo de la historia latinoamericana ha jugado un rol muy importante. Y también el deseo de imponer una religión obligatoria, o por lo menos la idea de que dentro de los esquemas de la justicia o de la educación pública hay que mantener tradiciones religiosas. Una de las grandes medidas que tuvo la Argentina a principios del siglo fue justamente la posibilidad de dejar de lado la religión dentro de las aulas. El presidente Roca le quitó privilegios a la Iglesia, pero hoy todavía muchas de esas presiones por parte de la Iglesia están presentes. Y la Iglesia históricamente también ha mantenido un rol bastante confuso respecto a la importancia de los procesos de creación de riqueza y el rol que el capitalismo y el rol que la revolución industrial ha jugado en la historia. Y ha habido alguna encíclica que ha favorecido o ha comprendido la importancia de la creación de riqueza y de la conquista de la riqueza y de la economía de mercado, pero tradicionalmente han sido bastante hostiles a estas posturas. Lamentablemente el Papa argentino que hoy tenemos, Don Bergoglio, es una persona que escenifica todo esto diciendo que él está a favor de sociedades más pobres pero más igualitarias, a la posibilidad de tener sociedades más ricas y más desiguales. Entonces, hay un doble rol, a mi juicio, negativo por parte de la Iglesia. El primero, respecto al ideal ético que promueve, que es el ideal de la pobreza, el ideal del redistribucionismo, y por otro lado, el rol que ha jugado en tratar de influir en las decisiones políticas, no solamente en Latinoamérica, sino a lo largo de la historia, muchas veces favoreciendo o amigándose con regímenes fascistas y comunistas violadores de los derechos humanos. Alejandro.
Pues mira, la Iglesia jugó un papel en la Revolución Francesa de víctima. La persiguieron sin piedad. O sea, la cantidad de religiosos que fueron pasados por la guillotina se cuentan por montones. En la Revolución Francesa hicieron cosas, vuelvo, insisto en las palabras de Marx, que si no hubieran sido tan trágicas, hubieran sido hasta graciosas. Se inventaron o intentaron imponer una semana de 10 días para que la gente no supiera cuándo era domingo, pues evitar que fueran a la misa. Pero luego se inventaron una especie de fiestas del Ser Supremo, una cosa rarísima, o sea, era como una especie de deidad de la revolución e intentaron endiosar, crear una especie, sí, de deidad que la empezaron a poner por todas partes, que era Marat. Marat era el auténtico santo de la Revolución Francesa. Insisto en mi tesis de antes, que lo que se intentó en algún momento por la Revolución Francesa fue sustituir las relaciones espontáneas, la religión católica en este caso, por una relación de fuerza. Sin embargo, al otro lado del estrecho, en Inglaterra ocurrió una cosa muy, muy curiosa. Entonces, estaba leyendo yo el otro día que había un autor, me disculpo porque no recuerdo quién es, que decía algo como lo siguiente: si tienes dos religiones, dos o tres, vas a tener guerra. Guerra a muerte. Pero si tienes 30, lo que vas a tener es paz. O sea, y algo como esto fue lo que sucedió con la dinámica protestante, porque la estructura protestante lo que hace es implosionar al cristianismo. Entonces ya no tienes, pues empiezas con los luteranos, los calvinistas, para el interior de esos empiezan a dividir, yo qué sé, los mormones, o sea, en todas las sectas que a ti se te puedan ocurrir, todas las interpretaciones, que esa es la base del protestantismo, todas las distintas interpretaciones que se puedan tener de la fe, y de acuerdo con eso cada uno monta su religión. Entonces, cuando esto se traslada hacia los Estados Unidos con el antecedente que mencionaba el profesor, que una de las razones para fundar las 13 colonias era huir de alguna manera de las guerras religiosas que tenían. Y esto lo heredan los padres fundadores y dicen, el tema de la religión es interno de cada cual y la iglesia no es perseguida en tanto, digamos, dentro del esquema norteamericano no existe. Además, te quiero hacer una reflexión final. ¿Alguien sabe cómo se llama la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa? ¿Alguien sabe cómo se llama, no sé, el arzobispo de Canterbury? Nadie sabe, por una razón, porque no interesa, porque no son una figura políticamente relevante. Mientras que todos sabemos cómo se llama el Papa. Bueno, más nosotros que lo tenemos tan cerca culturalmente. Es decir, para los protestantes el tema de la religión y la política son dos cosas separadas. Para nosotros como católicos siguen estando estrechamente vinculadas. En algún momento fue una influencia, en mi concepto favorable, con Juan Pablo II y la lucha por las libertades en Polonia. Y ahorita pues tiene una influencia perversa, con una influencia directa, tanto en lavarle, perdón la expresión, lavarle la cara a dictadores como Maduro o lavarle la cara al kirchnerismo en Argentina. Entonces, allí hay un papel de la religión que sigue siendo muy importante dentro de la estructura política de esa época y la vigente. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Alejandro. Han sido dos ponencias excelentes. Todos los participantes les enviamos las gracias por permitirnos aprender de su conocimiento. Ha sido un honor poder moderar esta sesión. Ahora le voy a pasar la palabra al profesor Martín Portillo, quien es fundador del CIR, el Centro de Ilustración Republicana, y director del Círculo de Estudios Ludwig von Mises. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Quiero felicitarlos, es poco. Estoy más que complacido, feliz realmente por no solamente conocerles, sino por este primer evento de una alianza que ha surgido recientemente entre jóvenes e instituciones liberales de la región. Tenemos a Students for Liberty de Honduras, tenemos a CPLP de Colombia, Students for Liberty de Colombia, tenemos a CITEL de Perú, a AYER, Bastiat Society de Venezuela y de Perú,
y a República Liberal también en este esfuerzo por relanzar lo que hace 200 años fue la campaña libertadora. San Martín llegó por acá, empezó la faena, pero la terminó el entonces jefe de la Gran Colombia, ¿no? Simón Bolívar. Así que para nosotros ha sido bastante significativo iniciar en este mes de julio, ¿no?, que es el mes de la independencia patria, tanto para ustedes como para nosotros, una discusión sobre justamente las bases aparentes, reales, de las independencias hispanoamericanas, la tradición francesa, la tradición norteamericana, y cómo ese eco se ha permeado, ¿no?, en las instituciones y en las sociedades y nuestras culturas políticas, digamos. Yo estoy muy complacido y muy agradecido a ambos por sus doctas aseveraciones, su amplitud de criterio, de mira, y el retomar el ayer para vincularlo con el hoy, que es tan necesario. Ciertamente, algo que me ha dado mucho gusto es ver que sí coincidimos. En América Latina no se habla de la independencia de Estados Unidos, y por ahí que estamos bastante perdidos al comprender ese proceso, ese fenómeno y las consecuencias, ¿no? Un país exitoso que nació siendo muy pequeñito, más chiquito que lo que es Chile ahora, ¿no? Y sin embargo, sin ninguna guerra, en sus primeros 120 años se expande y crece, absorbiendo población migrante que viene de distintos lugares. Una tierra realmente de libertad, en donde quiero rescatar la frase de la Declaración de Independencia, ¿no?, el derecho a la búsqueda de la felicidad, a diferencia de la búsqueda del bien común de la francesa, ¿no? Nadie debe interferir en los proyectos legítimos de cada individuo, mientras que en el otro, nadie está a salvo de lo que se decida en el colectivo político o a través de los políticos. Yo creo que eso marca bastante bien los derroteros posteriores, y ustedes lo han señalado con acertada claridad. Nuevamente quiero felicitar también a los jóvenes de las instituciones que han hecho posible esta primera reunión, y quiero invitar tanto a los asistentes como a ustedes también, mis estimados, muy apreciados, Eduardo y Alejandro, permítanme tutearlos, para este viernes, que justamente vamos a hablar de un tema que en el Perú ha sido muy duro, que hasta el día de hoy genera posturas dicotómicas, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, una dictadura militar que se instaló el año 1968 y que duró hasta 1980. Y todos estos ideales de justicia social, bien común, de estatizaciones en masa, el 90% de las empresas nacionales, extranjeras y peruanas pasaron a manos del Estado. La PEA dependía totalmente del Estado. Ese proceso, ¿no?, nos atrasó tremendamente. Se prohibió incluso la enseñanza de lenguas extranjeras. Había que enseñar lenguas aborígenes y el castellano para poder revalorar el espíritu nacional. Se establecieron impuestos de más de 300% para impedir la llegada de competencia extranjera. El resultado de eso fue una crisis que hizo explosión completa recién en el año 87-88. Y bueno, vamos a este viernes 24, con el doctor Francisco Tudela, vamos a tener justamente una mirada crítica de esta revolución que hasta el día de hoy, inclusive el gobierno financia películas elogiando las expropiaciones, elogiando la censura contra la prensa nacional, escrita, radial, televisada, fue puesta bajo manos del Estado. Muchos periodistas fueron expulsados del país. En fin, los invito para este viernes. Y el lunes, perdón, el 29, la próxima semana, tenemos la independencia de Colombia, que es la primera conferencia de un ciclo que hemos denominado Bicentenario, Independencia y Libertad. La historia del liberalismo en Colombia, que queremos rescatar justamente cómo a través de las independencias hubo o no hubo cariz liberal, ¿no? O no lo hubo, o fue insuficiente, o fue absorbido por la coyuntura, ¿no? Así que para mí también es un gran gusto que empecemos con Colombia.
el doctor Daniel Steinbeck, el 29 de julio a las 6 de la tarde va a estar con nosotros. Y, bueno, reiterarles que las puertas del CIR, del Perú, de las instituciones que aquí promovemos la libertad, no somos la única. Siempre van a tener en ustedes referentes y amigos, ¿no? Para no solamente eventos académicos, sino esperamos en algún momento reunirnos también físicamente cuando termine esta prisión sanitaria a la que nos han obligado. Reiterarles nuevamente entonces nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento en nombre del Centro de Ilustración Republicana, en nombre del CPLP y de todas las instituciones que han colaborado con nosotros para esta ocasión. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Pérez. Muchísimas gracias, Eduardo Martí. Muy buenas noches y estamos prestos a ser también eco de los eventos que ustedes tengan a bien compartir con nosotros. Gracias, Martín. Gracias, Alejandro. Un placer y que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Esperamos vernos pronto. Muchas Hasta gracias. la próxima. Chao. Hasta luego.